buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es un gusto contar con su participación, con su presencia en nuestro ciclo 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. Pues ya estamos en nuestra quinta sesión y hoy pues vamos a tener la conferencia del doctor Bernardo Ibarrola. Pues primero voy a dejarle los micrófonos a Ángel Limón, quien nos dará las palabras de parte del Espacio Cultural San Lázaro. Ángel, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos las gracias por estar en esta reunión a través del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Queremos darle un saludo de parte de nuestra secretaria general, la maestra Graciela Báez Ricardes, y decirles que el Espacio Cultural San Lázaro es la ventana que nos permitimos desde la Cámara de Diputados hacia la cultura y hacia las exposiciones de ámbito académico de gran calidad. Hoy nos acompaña en este esfuerzo la Academia Mexicana de la Historia, a quien agradecemos mucho para la coordinación de este ciclo de videoconferencias, 150 años del fallecimiento de Benito Juárez, y hoy nos va a acompañar el doctor Bernardo Ibarrola. Adelante, doctor García Diego. Muchísimas gracias, maestro Ángel Limón. Bueno, pues para no retrasar mucho, sí tengo que hacer dos señalamientos. Uno, pues agradecer a la Cámara de Diputados, a su secretaria, la maestra Graciela Báez, la invitación, porque realmente la idea fue de ellos, fue de ella, no, y también del Espacio Cultural San Lázaro, de tener esta, digamos, aventura junto con la Academia Mexicana de la Historia para organizar ciclos que puedan llegar a las plataformas, ciclos de temas fundamentales para la historia del país, que puedan llegar a las plataformas de ambas instituciones. Entonces, muy agradecido con la Cámara, muy agradecido con el Espacio Cultural San Lázaro, y el día de hoy muy agradecido con Bernardo Ibarrola, quien va a ser el ponente de un tema fundamental. No voy a adelantar el contenido del tema porque puedo equivocarme tajantemente, pero sí me imagino que Bernardo Ibarrola pues tocará ese enorme tema de la relación entre los militares y los gobernantes civiles o los militares entre sí durante los años de la República restaurada, para decirlo pronto, pues el ascenso de este Porfirio Díaz que impugnó las presidencias de Juárez y de Lerdo, entre otros temas. Pero ¿quién es Bernardo Ibarrola? Bueno, Bernardo Ibarrola es un historiador joven, pero ya muy importante, desde hace varios años es muy importante, sobre todo en el tema de la historia militar. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, luego hizo su doctorado en Madrid, en este doctorado conjunto que tiene el Instituto Universitario Ortega y Gasset junto con la Universidad Complutense. Es autor de muchísimas publicaciones de temas de historia militar, pero no nada más de México, también es un gran conocedor de la historia militar de Chile, ¿sí? Pero en la historia militar mexicana, yo diría que es un gran conocedor de esta historia, de este proceso, pues siglo XIX, y yo lo conozco porque estamos en un seminario conjunto hace ya varios años para historia militar del siglo XX. Él recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Como les decía, es miembro del Seminario Permanente sobre Historia de la Revolución Mexicana, un seminario pues que tiene más o menos más de 20 años de historia. Obviamente Bernardo Ibarrola, como es muy joven, no está desde sus inicios, pero yo aseguraría que tiene ya más de 10 años en él, Bernardo Ibarrola. Bueno, pues sin más, los dejo con Bernardo Ibarrola. Yo me voy a desconectar de imagen y sonido para no entorpecer, pero claro, reapareceré para despedirlo y hacerle seguramente un par de comentarios. Bernardo Ibarrola. Bernardo, muchísimas gracias por aceptar colaborar en este proyecto de la Cámara de Diputados y de la Academia Mexicana de la Historia. Y, por favor, el micrófono es tuyo para explicarnos ese enorme tema de la historia nacional. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Esta es la quinta y penúltima conferencia del ciclo. Me antecedieron la doctora Pisuñer y los doctores Lira,
Quirarte y Villegas. La semana que viene será el ciclo La Doctora Vázquez, nada menos que la Doctora Vázquez. La verdad, junto a esos nombres, el mío tiene bien poco que hacer cuando se trata de hablar de Benito Juárez y de estos tiempos. Así que agradezco mucho por la invitación a quien me da oportunidad de hacerlo. Agradezco al Espacio Cultural San Lázaro, por supuesto. Agradezco a la Academia Mexicana de la Historia y al doctor García Diego por la invitación. Y también agradezco al maestro Pedro Celis, que me apoyó en la preparación de las imágenes que vamos a ver a continuación un poquito más adelante. Y más bien lo que hago para arrancar es maniobrar y quedar lo menos mal parado posible, puesto que en realidad estoy un poquito metido como convidado de piedra con un grupo al que en realidad no pertenezco, porque se trata, las otras personas que me antecedieron y la que cerrará el ciclo, de grandes especialistas de la época, y yo no lo soy o no lo soy tanto como ellas. Y entonces lo que hago es hablar de lo que ignoro menos del tiempo, que tiene que ver con los asuntos militares, justamente. Pero por supuesto, no se me ocurrió cuando estábamos pensando en armar esta conferencia, esta ponencia, no pensé en hablar de todos los asuntos militares con los que tuvo que ver Juárez, porque Juárez, aunque fue civil, tuvo que ver con una cantidad casi infinita de asuntos militares. Intentar hablar de todos los asuntos militares con los que se vinculó Juárez sería contar las guerras de reforma e intervención completitas, la gran década nacional, como la llama don Miguel Galindo y Galindo, e intentar una síntesis de 1 hora más o menos de todo eso supone el riesgo de la esquematización y simplificación excesivas. Por lo tanto, no voy por ahí y mejor me concentro en la década siguiente a la de la gran década nacional, que se conoce generalmente como la de la República Restaurada. El tiempo del primer gobierno triunfante de Benito Juárez, de su última reelección, que había de dar pie a su último gobierno, que fue muy breve, porque lo sorprendió la muerte muy poco tiempo después de ser reelegido por última vez, y el tiempo del único gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Tiempo el de la República Restaurada, en que ya no hubo hecatombes ni epopeyas, como la Guerra de 3 Años y la lucha contra el imperio, pero sí, como veremos, sobresaltos permanentes, conflictos y tensiones por todos lados, y 2 célebres rebeliones, encabezados por la persona que marcaría la vida política de la nación las 3 décadas siguientes. Lo adelantaba el doctor García Diego, un tal Porfirio Díaz. Creo que el acercamiento que les propongo para el día de hoy, aunque se ocupa de asuntos menos grandilocuentes, menos vistosos, sirve mejor para acercarse a los entramados políticos y sociales que permitieron la restauración de la República, es decir, las bases no siempre conocidas de la epopeya del tiempo anterior, y que condujeron, una vez cristalizados, a lo que algunos llaman el primer sistema político mexicano, el porfiriato. Comencemos con lo que parecería obvio. En 1867, el gobierno liberal mexicano derrota a sus enemigos, tanto nacionales como extranjeros, gracias a las armas. Por lo tanto, cabría suponer que ese gobierno posee una fuerza militar eficaz. Y la verdad es que no es así. Permítanme un segundo, voy a activar las imágenes para que no se aburran demasiado con mi propia imagen. La verdad es que, aunque la República Restaurada triunfó por la fuerza de las armas y con el apoyo de las armas, no tiene en realidad un gran apoyo militar que la respalde. No tiene una gran fuerza militar eficaz. Los gobiernos de Juárez, de 67 al 71, de 71 al 72, y luego de Sebastián Lerdo de Tejada, de 72 a 76, sufrieron una permanente inestabilidad, no fueron capaces de organizar un sistema político estable y duradero, en realidad. Los hombres de guerra, e iremos construyendo esta definición, la definición de estos a lo largo de la charla, que era legítimo creer podrían convertirse en el sustento del gobierno luego de haber conseguido la victoria en los campos de batalla, en realidad fueron su mayor obstáculo. La falta de claridad sobre las características y el funcionamiento real de las fuerzas militares que ellos mismos dirigían contribuyó al fracaso político de esa brillante generación. Matizo,
Yo no creo realmente que se trate de falta de claridad desprendida de la ignorancia, sino de la tosudez. Ellos, Juárez y Lerdo, querían que las fuerzas militares reales fueran como debían ser, como ellos creían que debían ser, no como eran realmente. Esa generación en realidad entonces no fracasó, restauró la República y para que ésta se estabilizara y perdurara fue necesario un ajuste mayor que a esta generación, a la de la República restaurada, no le parecía necesaria. Veamos entonces qué es y cómo se plantea, una vez que concluye este ciclo, digamos, epopéyico de grandes enfrentamientos, la reorganización del ejército. Y como ocurre casi siempre que concluye un gran conflicto o una gran serie de conflictos, la reorganización es sinónimo de reducción y retiro de la primera línea de la vida política. Es decir, reorganizar el ejército supone reducirlo. Entre 1869, 68 y 69, el Ministerio de Guerra, el primer gobierno, digamos, en paz desde hace muchísimo tiempo, absorbió casi 40% de los egresos del gobierno federal. 4 de cada 10 pesos que gastaba el gobierno federal los gastaba en la Secretaría de Guerra. Y el gobierno federal en realidad tenía muy pocos recursos. Según el ministro del ramo, en ese momento el general Ignacio Mejía, era necesario, y cito, reducir la fuerza armada a un corto número de hombres que distribuidos convenientemente sobre la superficie del país pudieran atender a la seguridad de ambos mares y obrar según las órdenes del gobierno. Así, de los 70 y tantos mil hombres con el que contaba el ejército, las fuerzas militares, en julio de 67, se pasó con muchas dificultades a unos 20,000 nominalmente, 2 años después, que constituirían el Ejército Nacional y dependerían del gobierno federal. ¿Cómo estaban organizados estos 20,000 hombres? En el papel, por supuesto, pues divididos en 5 divisiones, cada una de 4,000 efectivos. Una división del centro, con sede o con cuartel en Ciudad de México, al mando del general Nicolás Regules. Otra división, la de Oriente, en Tehuacán, al mando de Porfirio Díaz. Una más, la del norte, en San Luis Potosí, al mando de Mariano Escobedo. La penúltima, la de Occidente, en Guadalajara, bajo las órdenes de Ramón Corona. Y la última, la del sur, en Acapulco, a las órdenes de Juan Álvarez. Suena bien en el papel, 5 fuerzas, 5 divisiones, digamos, cada una de 4,000 hombres, distribuidas por todo el territorio nacional. El problema, o el primer problema, el problema inmediato de esta reorganización, consiste, por supuesto, en un asunto de aritmética elemental. Los más de 40,000 soldados dados de baja. ¿Dónde están y qué se hace con ellos, o ellos qué hacen luego de la baja y del final de la guerra? El gobierno de Juárez dispuso que con estas personas, con esta gran cantidad de hombres, se organizaran las guardias nacionales y las policías estatales, que ocuparían de mantenerlas, es decir, los estados tendrían que mantener guardias nacionales y policías estatales con los remanentes del gran ejército liberal que había en 1867. Además, se proyectarían colonias militares y agrícolas militares en los estados fronterizos del norte. Sobre el papel, la vuelta al pacto federal en materia militar, es decir, un ejército pequeño destinado a garantizar la soberanía nacional y cuerpos de guardias nacionales financiados y al servicio de los gobiernos estatales para labores que hoy definiríamos de seguridad pública o de seguridad interior o incluso de seguridad ciudadana, además del aprovechamiento de los soldados sobrantes para colonizar zonas con poca población y menos control, parecía una solución adecuada y creativa. Es decir, esta enorme fuerza que en realidad se hizo exprofeso para enfrentar un desafío extraordinario, primero la guerra civil, la guerra de los 3 años y luego la guerra de intervención, que fue muy larga y muy compleja. Esta enorme fuerza ya no era necesaria, puesto que lo que tenía que hacer el ejército federal, el ejército nacional, era continuar defendiendo la soberanía, aprovecharla para crear o para, digamos,
fortalecer o normalizar los cuerpos de guardias nacionales de los estados, por una parte, y por la otra, para crear todos los cuerpos de policía que fueran necesarios y mantener o comenzar a construir el orden interno que tanta falta le hacía al país después de este largo ciclo de conflictos. Las cosas, como sabemos, nunca son como parecen ser, nunca están en la realidad como se ven en el papel. Por lo menos un cuarto de los 20,000 hombres que tenían que configurar las nuevas divisiones proyectadas para el ejército, un cuarto, más o menos unos 5,000, entre 5 y 7,000 de estas plazas permanecieron vacantes por un asunto y una situación muy sencilla. No había una ley de reclutamiento de alcance federal, por contraste con los estados que sí contaban desde hacía mucho tiempo, desde los años 20 del siglo XIX a veces, a partir de los años 30 prácticamente todos, con normatividad, con disposiciones legales para hacer obligatorio el servicio de las armas. Es decir, los estados, los gobiernos estatales o departamentales antes, tenían mecanismos jurídicos muy claros, no quiere decir que muy legítimos o que muy legales desde la perspectiva del siglo XXI, para hacer que las personas sirvieran en las fuerzas militares, pero no las tenía el gobierno federal. El gobierno federal no contaba con esa potestad. Por una parte. Por lo tanto, llenar las 20,000 plazas era más que complicado, porque, recordémoslo, el ejército federal, las unidades federales, son unidades que funcionan formalmente con enganche, es decir, que formalmente ofrecen una paga al soldado a cambio de su servicio. Esta paga es muy pequeñita y en realidad ocurría de forma muy irregular. Como todos sabemos, para prácticamente todo el siglo XIX y una parte importante del XX, en realidad el mecanismo más usado tenía que ver, primero, durante el siglo XIX, con el acuerdo entre los estados y la federación, lo que un célebre trabajo ya de un historiador que ahora anda por Michoacán, llamaba el contingente de sangre. Esto es, la cantidad de personas que cada estado debe enviar a la federación para que la federación constituya el ejército nacional o federal, por una parte. Por la otra, cuando ese no se cumplía, pues entonces el gobierno federal echaba mano de un mecanismo del que también echaban mano los gobiernos estatales, que se conoce coloquialmente como la leva. Es decir, la leva, levantar a las personas de manera voluntaria o involuntaria y reclutarlas a la fuerza en las fuerzas militares. Había problemas para llenar estas 20,000 plazas, por ello, porque la leva del gobierno federal o el contingente de sangre de los gobiernos estatales no alcanzaba ni siquiera para este número de soldados. Por otro lado, los gobiernos estatales tampoco contaban con los recursos suficientes para asimilar a los más de 40,000 soldados, individuos, en las unidades o en los cuerpos de guardias nacionales, que además sabemos no son permanentes. Los integrantes de las guardias nacionales no están permanentemente acuartelados ni organizados en un cuerpo militar, y tampoco contaban con la estructura administrativa ni los recursos suficientes para llevar a cabo, ni los gobiernos estatales, quiero decir, ni el federal, los grandes proyectos de colonias agrícolas y agrícolas militares proyectadas para el norte. Todo quedaba muy bien en el papel, pero en la vida real no había dinero suficiente, ni para la Guardia Nacional, ni para las policías, ni para las colonias. Con tal cantidad de antiguos soldados sin ningún tipo de control o vinculación social, vinculación política, la multiplicación del bandolerismo era casi natural. Y del bandolerismo a las acciones armadas con fines más o menos políticos, solo hay un paso. Y los hombres de guerra desempleados lo dieron este paso casi inmediatamente después de la victoria republicana del verano de 1867. Ese mismo año, vamos a ver, hacer un rápido recorrido indicativo, solamente indicativo, ejemplificador de las rebeliones que ocurren durante estos años. Ese mismo año, en 67, en diciembre, se levantan en armas algunas guarniciones de Yucatán y Sinaloa, por una parte. Por otra,
desde las montañas del sur, los generales Álvarez y Jiménez amenazan con hacer lo mismo si no se llega a acuerdos de manera inmediata de la relación entre estas regiones y el gobierno central. Aureliano Rivera sí desconoce el gobierno muy cerca de la Ciudad de México, en las goteras de la ciudad, y encabeza a una partida cada vez más numerosa que amenaza permanentemente, si no la ciudad, si las comunicaciones de esta y el comercio de esta. Esto en 67. El siguiente año, 68, hay levantamientos por desacuerdos electorales tanto en Tamaulipas como en Puebla, encabezada el levantamiento de Puebla por el general Méndez, Juan N. Méndez, el Zacapuastla, que será presidente interino de México al final del proceso que estamos revisando aquí. Van pasando imágenes de algunos de estos personajes y por ahí andaba Méndez. Esto en 68. Para 69 se levanta también en armas el general Manuel Negrete. Para 70, el gobernador de Sinaloa, Plácido Vega, toma el control de las aduanas de Guaymas para iniciar una insurrección en todo el litoral norte del Océano Pacífico. En 73, hasta 73, en enero, el general Ramón Corona logra derrotar a las fuerzas de Manuel Lozada, muy cerca de Guadalajara. Y a mediados del 73, el Tigre de Álica fue apresado y fusilado, lo que supuso la desintegración de las fuerzas que comandaba y que tenían operaciones, por lo menos desde la Guerra de Reforma, y de hecho las tenía en operaciones desde antes. Y se había mantenido en rebelión todo ese tiempo, hasta 73. Además de las rebeliones de carácter más o menos político, que había por todas partes, como hemos visto, hay también un estado endémico de guerra contra las tribus, entre comillas, de apaches, de indios seminómadas en los estados del norte. Esa situación es una situación de guerra de baja intensidad, dicen algunas personas que lo han estudiado, desde el siglo XVIII, y ha ocurrido a lo largo de todo el siglo XIX, con momentos de mayor violencia y de menor violencia. Esto en el norte. En el centro y en el sur, las áreas más densamente pobladas del país, casi siempre por comunidades indígenas, hay una gran cantidad de motines, rebeliones y levantamientos asociados con frecuencia a conflictos agrarios. Entonces, el conjunto de todos estos fenómenos, de todas estas manifestaciones de carácter que va de del bandolerismo a la rebelión política o la rebelión en términos por razones sociales, económicas, lo que hacen es un panorama, un horizonte de permanente zozobra e inestabilidad en términos militares. No hay, para decirlo de forma muy simple, prácticamente un solo día de los gobiernos de Juárez y de Lerdo en que no haya una operación militar en curso y que el gobierno federal no tenga que ocuparse de una operación militar. En todo caso, los gobiernos encabezados por Benito Juárez y por Sebastián Lerdo de Tejada tuvieron éxito para contener en todos los casos y derrotar en algunos prácticamente todos los desafíos militares lanzados por estos hombres de guerra que están ubicándose de manera distinta. Lo que cabría preguntarse, y algunas personas se lo han preguntado y hay trabajos al respecto, estudios militares sobre el ejército durante esta época. Yo tuve la fortuna de conducir un trabajo de licenciatura muy interesante que pueden ver en el acervo de TESI UNAM, en la Universidad Nacional, de una alumna que se llama Leslie Wendulain, y su trabajo se llama El Ejército de la República Restaurada, Organización, Funcionamiento y Crisis. En un trabajo como ese puede verse muy claramente cómo, a diferencia de los tiempos anteriores, las rebeliones no consiguen poner contra las cuerdas al gobierno o a los gobiernos de Juárez y de Lerdo. Pero están ahí, y los gobiernos de Juárez y de Lerdo tampoco consiguen neutralizarlas y hacerlas desaparecer completamente. Consiguen, la mayor parte de los casos, desactivarlas, marginarlas, en no pocas ocasiones sí, desaparecerlas, pero no completamente. Es decir, no hay la posibilidad de instaurar una situación permanente de paz y de estabilidad. Esto, por contraste con lo que ocurre en la década anterior, también es una proeza,
En términos militares, básicamente este tiempo está definido por la acción militar del general Mejía en la Secretaría de Guerra y de los generales Alatorre, Escobedo y Rocha, por ahí se me escapará otro, habrá por ahí un par más, en movimiento por toda la República, haciendo malabares, auténticos malabares, para concretar o para mantener al gobierno federal, al gobierno nacional, en el poder. En realidad, este esfuerzo, este enorme esfuerzo, supuso un gran trabajo de coordinación política y administrativa por parte de estos gobiernos que consiguieron mantener los recursos necesarios, siempre suficientes desde la perspectiva de los militares, para mantener a las unidades operativas operando, para tener los saberes indispensables para pagarle a la tropa y que esto no se desbandara, para poder comprar las armas y las municiones indispensables para mantenerlas en operaciones y para seguir, digamos, enfrentando los desafíos que ocurrían todo el tiempo. Pero en todo caso, o la imagen de una república restaurada, donde las personas están muy ocupadas escribiendo en periódicos y teniendo debates políticos de altos vuelos, es totalmente cierta, pero ocurre en un trasfondo de permanente inestabilidad militar y de permanente inestabilidad política. Intentemos una explicación de esta permanente inestabilidad política y de esta zozobra militar. La explicación de esta zozobra, de esta conflictividad, está en los enormes grados de autonomía que los estados de la federación y las regiones habían conquistado gradualmente durante la Guerra de Reforma y la lucha contra la intervención. Estos grados de autonomía a veces provenían desde la Revolución de Independencia, se habían conquistado desde antes respecto del poder central, y en algunas regiones, esas regiones nunca habían estado supeditadas al poder central o al gobierno nacional. Y entonces, la autonomía que contaban a finales de la década de 1860 era, por lo menos, desde los años, que estalló la Guerra de los 3 años, y en otros casos, desde la guerra con Estados Unidos, y en otros desde la independencia y más atrás. Estamos hablando, en realidad, de una situación donde los estados y las regiones tienen poca subordinación respecto del poder nacional. Para el gobierno encabezado por Juárez y por Lerdo, supongo que la doctora Pizuñer habrá explicado cómo cuando gobiernan siempre muy cerca, aunque la figura dominante es Juárez, siempre está Lerdo, y las decisiones casi siempre son discutidas por los dos, aunque al final las decisiones las tomará Juárez. Ese particular pacto federal en el que el gobierno nacional era poco más que una entelequia, dependiente de los recursos y las voluntades de los poderes efectivos de los estados y de las regiones, una vez concluida la guerra, debía invertirse y el gobierno federal debía recuperar, desde su perspectiva, o adquirir por primera vez, si hablamos en términos reales, su preeminencia y control, aunque fuera indirecto, de las fuerzas militares del país. Después de todo, desde la perspectiva liberal, llamémosle ortodoxa, desde un pensamiento liberal político muy simple, muy claro, los intereses locales y los intereses regionales estaban representados en la Cámara de Diputados, y aún los intereses de los estados iban a tener un nuevo espacio de expresión y de negociación, digamos de deliberación, en la Cámara de Senadores, proyectada por el gobierno de Lerdo, pero creada en el de, proyectada por el gobierno de Juárez, pero creada en el de Lerdo. Los liberales triunfantes de la Ciudad de México en realidad subestimaban la complejidad y la densidad de los entramados políticos y económicos creados en las regiones mexicanas desde los años 30 y 40 hasta el triunfo liberal del 67. Como sabemos bien ahora, porque hay una gran cantidad de estudios que apuntan en esa dirección, la calamitosa situación de las finanzas públicas del gobierno nacional, pienso en el título de un libro coordinado por don Luis Aboites, Penuria sin fin, me parece que el nombre es perfecto, Penuria sin fin para pensar en las finanzas públicas federales, en realidad se refiere a las finanzas públicas de la federación, del gobierno nacional. No era reflejo necesariamente de lo que ocurría en las regiones y en los estados.
El gobierno nacional en la Ciudad de México sobrevive gracias a las rentas aduaneras, al producto de algunos monopolios y a los recursos que podía arrancarle de manera más o menos indirecta al clero. Y, por supuesto, a los desventajosísimos arreglos a los que llevaba con el agio, con los agiotistas nacionales. Recuerden que a partir de la victoria del 67, México entra en un periodo de prácticamente total aislamiento internacional. Pensar en obtener recursos a partir de empréstitos internacionales es completamente imposible. Mientras eso ocurre a nivel federal o a nivel nacional, las unidades productivas regionales pudieron mantenerse y en algunos casos crecieron y se diversificaron. Aunque por supuesto sus posibilidades de expansión estuvieran marcadas por la inexistencia del mercado nacional, no hay un mercado nacional en donde crecer, contaban con la ventaja de estar en un país donde el gobierno nacional, simplemente no podía cobrar impuestos. Como han puesto de evidencia no pocos trabajos durante el siglo XIX, las épocas de mayor debilidad del gobierno nacional son las de mayor fortaleza de los poderes locales, cuya expresión institucional más evidente eran los ayuntamientos y los municipios. Por su parte, los gobiernos estatales encontraron una herramienta de vinculación y negociación con los poderes locales a través del establecimiento precisamente de las guardias nacionales, que se convirtieron, cito a Luis Medina, en la matriz que propició acuerdos escritos y tácitos entre las clases políticas estatales y los pueblos. En ellos, sigue don Luis, la Guardia Nacional desplegó funciones de articulación de demandas propias de los partidos políticos modernos. Esto es, hay un nivel básico, elemental de organización a nivel ayuntamiento, municipio, y luego entre ese nivel, digamos, local y los gobiernos estatales, las guardias nacionales, que en realidad son dependencia o, digamos, jurisdicción, asunto del gobierno estatal, pero tienen que estar, digamos, implantadas en las localidades, funcionan para transmitir desde la localidad hacia cada gubernatura los problemas de la localidad y para gestionarlos. Y entonces, la Guardia Nacional, más allá de ser un espacio de organización militar para preservar el orden interno en primer lugar y para estar lista en caso de una necesidad para defender la soberanía nacional, para el 67 eso no es ninguna amenaza más o menos remota, acababa de ocurrir y había ocurrido de forma violentísima en los años 60 y en las décadas anteriores. Es una situación, es un riesgo que hay que considerar permanentemente. Además de para eso, la Guardia Nacional funciona como una máquina política, como una organización, una institución formal que, además de desempeñar sus propias funciones, va llenando otras y las va llenando de forma más o menos eficaz. Así, en las regiones se conformaron mecanismos de comunicación y negociación políticas que permitían la resolución de conflictos y ordenaba la vida cotidiana. Y para el 67, cuando comenzamos esta historia, están sólidamente establecidos. El gobierno de Juárez, aunque conocía esos vínculos, no pudo o no quiso reconocer su importancia. Y en lugar de aprovecharlos, prefirió ceñirse a sus convicciones políticas y acabó combatiéndolos. Fue por primera vez durante la época que llamamos Porfiriato que el gobierno nacional mexicano pudo establecerse en el sentido estricto del término. José Valadez afirma que fue durante este tiempo que se creó el Estado mexicano. Luis Medina, perdón, tengo aquí una confusión con mi texto, que está mal planteado y que tengo que regresarlo porque me confundí. Me confundí de alguna manera, permítanme un segundo. Voy a quitarla de compartir esto que está aquí. Denme un segundo, por favor, porque hice algo muy extraño. Ya está. Una disculpa. Retomo el asunto y hablo de cómo en realidad es posible, se hace posible la existencia de una serie de instituciones que permiten
que en el mundo local, en el mundo de las regiones, haya una situación distinta de la que impera en el gobierno federal y en el gobierno nacional. Estaba explicando cómo la Guardia Nacional desempeña esta función de manera orgánica, más allá de su funcionamiento como institución de carácter militar, como institución de manera más o menos informal de carácter político. Así, estos mecanismos permitieron que las regiones permanecieran y que en cambio el gobierno federal, o que el poder, o que el equilibrio militar y el equilibrio político en términos regionales permanecieran, y en cambio el gobierno federal no pudo, por ejemplo, avanzar en su proyecto o en sus proyecciones. No pudo, desde el final de la guerra de intervención, llevar a cabo lo que tenía proyectado para la resolución del problema permanente de la seguridad interna. En 1861, poco antes de que comience la intervención, se consigue fundar en el papel a la Policía Rural, concebida como una institución que librara a las fuerzas militares federales de la tarea de seguridad interna, y que no era sino la concreción de tentativas anteriores. En 57, como Ford había propuesto una guardia de seguridad, el mismo año, La Fragua había planteado un modelo parecido, inspirado en la Guardia Civil Española, que en ese momento estaba de moda, y en 61 se crea la Guardia, el Cuerpo de Policía Rural. Sin embargo, no hay recursos suficientes para que estas unidades, que no son del ejército, pero que sí dependen directamente del gobierno federal y están destinados a mantener, digamos, el orden interno, crecieran, se expandieran y desempeñaran correctamente su función. Esta primera, lo que hoy llamaríamos primera policía federal o primera policía nacional, no funcionó porque el gobierno carecía de los recursos organizativos y económicos para que funcionara. No tenía con qué hacer. Así, los gobiernos de Juárez y de Lerdo, a estos gobiernos, no les quedó más que apoyar su permanencia en el gobierno federal sobre una frágil alianza de unidades militares regionales, y gracias a estas, durante casi una década, las rebeliones pudieron sofocarse. Solamente hacía falta que alguien capaz de cohesionar a sus artífices, los de este mundo complejo de señores, de hombres de guerra y señores locales y regionales, alguien capaz de cohesionarlos para ceder el control del gobierno nacional y modificar el desarrollo del liberalismo mexicano. Por supuesto, me estoy refiriendo a Porfirio Díaz, que es, como ustedes lo vieron, componente central de esta historia. Era desde el principio el jefe de una de las divisiones de este ejército soñado, de este ensueño de ejército dividido en 5 divisiones. Hablemos brevemente de los grandes desafíos militares que tuvo que enfrentar tanto el gobierno de Juárez como el gobierno de Lerdo de Tejada. Comencemos, pues, a contar las grandes rebeliones, las que sí son conocidas por célebres del periodo. Primero, la Noria, la rebelión de la Noria, la revolución de la Noria. Depende quién la cuente, quién la narre, cómo se califica. En 71 hay elecciones presidenciales. La decisión de don Benito de presentar por una ocasión más su candidatura tensa la situación políticamente de forma muy intensa. Don Benito lleva ya mucho tiempo gobernando. El argumento es que no podía haber sido de otra manera, y que los gobiernos durante los lustros anteriores habían tenido un carácter de obligación prácticamente, y decide presentar su candidatura. En la capital, entre las diferentes facciones liberales, hay una gran tensión, pero la tensión ocurre sobre todo en los estados. Hay gobernadores, comandantes de fuerzas militares, sobre todo jefes de guardias nacionales, estos protopartidos políticos que andan por todas partes y que son a veces muy importantes y a veces, aunque sean poco numerosos, tienen un sentido importante, relevante de comunicación política. Estos cuerpos, estos jefes de guardias nacionales, que además el conjunto, estos cuerpos de guardias nacionales, los gobernadores, los comandantes de fuerzas militares,
comienzan a ser desde 71 conocidos o autodenominarse como porfiristas. También están muy, muy descontentos con la decisión de Juárez de presentar su candidatura para el siguiente periodo. Se celebran las elecciones, las gana Juárez, y en septiembre de 71, poco después de que el Congreso, instalado en colegio electoral, calificara la elección, estalló la rebelión. En el norte, encabezada por los generales Treviño, Martínez y Márquez. Los meses siguientes al levantamiento se fueron incorporando otros generales, el general Naranjo, el general Guerra, Manuel González, Trinidad García de la Cadena, Francisco Zeta Mena y por supuesto Porfirio Díaz. El 1 de octubre del 71, el general Rocha, Sóstenes Rocha, consigue sofocar el intento de cuartelazo de militares en la Ciudad de México, en la Ciudadela, luego de una cruentísima toma de la Ciudadela. Duró muy poco tiempo el sitio y se tomó a sangre y fuego, literalmente. Poquito tiempo después, un poquito más de un mes después, el 8 de noviembre del 71, Díaz le da al movimiento su base discursiva, el Plan de la Noria. Ni la rebelión, a partir de ese momento, la rebelión tiene un programa, se trata de un programa, digamos, si uno lo lee es como de política liberal muy simple, muy directa, y deja ver, no muy claramente, el descontento de las regiones y de los estados respecto del centro. La rebelión continúa y llega a una situación que podríamos decir, para utilizar un término ajedrecístico, de tablas. La rebelión no tiene el impulso necesario para hacer que el gobierno se tambalee en serio, pero el gobierno tampoco consigue desarticular completamente la rebelión. Se teme el inicio de un nuevo ciclo de guerra civil. Los rebeldes norteños, para ese momento, juntan unos 10, 12 mil hombres. El general Díaz tiene unos 3,000 hombres que vienen de Oaxaca, y el gobierno federal, según el momento y la zona, o sumando a toda la gente que tiene en varias zonas, puede pensar en juntar una fuerza de unos 30,000 hombres a las órdenes de Sóstenes Rocha y el general Alatorre. Para 72, principios de 72, la rebelión ha sido controlada en el sur, pero en el norte las fuerzas de Treviño, de Martínez, de Guerra, se están organizando para iniciar una ofensiva hacia el centro, de forma muy parecida a lo que hicieron unos años antes contra el gobierno de Maximiliano. Los mecanismos de organización y luego de planteamiento táctico o estratégico, y aquí se trata de ganar la guerra, son muy parecidos. Juntar una gran fuerza militar desde el norte e invadir el centro y tomar la Ciudad de México con las escalas necesarias en las ciudades intermedias. Esto no ocurre, por fortuna, suponemos que hubiera sido una guerra civil cruenta, o un enfrentamiento cruento, porque en julio del 72, como todos sabemos, es el motivo de este ciclo de conferencias, el 18 de julio fallece Benito Juárez en Palacio Nacional, siendo presidente de la República. Por ministerio de la ley, el presidente de la Suprema Corte, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, asume la presidencia interina. Decreta de inmediato una amnistía amplia, y puesto que la reelección de Juárez no continuó, porque por causa de muerte, en realidad ya no hay motivo o ya no hay un argumento explícito para la rebelión, y esta concluye. Porque además hay un proceso de amnistía muy amplio. Es significativo que la rebelión de la Noria no haya provocado modificaciones en la relación entre el gobierno federal y los estados. En realidad, al contrario, el presidente interino, Lerdo de Tejada, una vez concluida la rebelión, no cambió los modos, las formas de relación de Juárez, más bien las intensificó. Comenzó una campaña sistemática contra gobernadores y jefes militares que habían sido porfiristas o que habían apoyado más o menos veladamente a Porfirio Díaz, o más bien dicho, que no hubieran apoyado abiertamente al gobierno durante el conflicto. Se trata pues de un gobierno desconcertante desde la perspectiva de las regiones y de los estados. Parecía que el presidente Lerdo de Tejada había comprendido y que por ello había ido hacia la amnistía. Es un gobierno que mantiene la tensión, donde las relaciones entre los estados y la federación sigue estando tensa, y para las siguientes elecciones presidenciales, julio de 76, el principal caudillo que se forma en la Noria, Porfirio Díaz,
ya había aprendido muchas cosas, había entendido algunos mecanismos y decidió que la rebelión iniciara antes de que comenzaran las elecciones, en enero del 76, con la toma de la ciudad de Oaxaca por parte de una gente muy allegada a él, el general Hernández, Fidencio Hernández. Poco tiempo después, el propio Díaz firma el nuevo plan y lo respalda abiertamente, el plan de Tuxtepec. Díaz entendió que además de una rebelión estrictamente militar, era necesaria una auténtica campaña política de búsqueda de adeptos y construcción de alianzas. Él estaba fuera del país, estaba en Estados Unidos, intentaba persuadir gobernadores, comandantes militares, a los viejos compañeros de la Noria, y por supuesto a su camarilla más cercana, Manuel González, a los generales Treviño, Naranjo, al general Guerra, al general Méndez. Y Lerdo, como Juárez 4 años atrás, puso en pie de guerra a una cantidad bastante grande de fuerzas y llamó a los viejos militares juaristas, Escobedo, Alatorre, Fuero, Ceballos, para combatir la rebelión. Pero hay problemas muy severos en esta segunda edición, digamos, o en esta reedición de la rebelión de la Noria, que ahora se llama Tuxtepec. Tal vez el problema central, y aquí me arriesgo a la explicación personalista, es que Lerdo no es Juárez y que los militares juaristas no tienen el grado de la profundidad de lealtad hacia Lerdo que tenían hacia Juárez. ¿Qué tan leales militares o qué tan absolutamente neutros servidores de la República Liberal eran? Lo eran y mucho, y obedecieron órdenes del presidente que se las dio, por supuesto. Pero digamos que don Sebastián Lerdo de Tejada no tenía el prestigio, el poder, digamos, el aura de Juárez. Y el conflicto que comienza a suscitarse entre los propios militares, sobre todo entre Escobedo y Alatorre, no encuentra, más bien dicho, el elemento de atemperación que había sido siempre Juárez. Juárez podía controlar a este grupo de militares. Sin Juárez, este grupo de militares comienza a no trabajar de manera tan eficiente como lo había hecho en los años anteriores. Como en el 72, la rebelión pudo neutralizarse en el sur, contenerse en el sur, pero se mantuvo en el norte. Para marzo del 76, Díaz reforma el plan de Tuxtepec, es decir, lo respalda abiertamente, creo que en Palo Alto, Tamaulipas, no recuerdo, creo que es Palo Alto, y la relación de fuerzas vuelve a impedir, ocurre algo parecido a lo que había ocurrido en los años atrás, impide por una parte que los rebeldes o el gobierno se impongan, ni pueden ganar ni pueden derrotar al otro. La victoria electoral del presidente Lerdo en julio provocó una decisión definitiva en las filas liberales. Es decir, si comparamos Tuxtepec con la Noria, resulta que Lerdo también va a lanzar su candidatura a la reelección, y esto debilita aún más a las fuerzas o al bando, al partido, entre comillas, porque no es estrictamente un partido como lo entendemos ahora, liberal. Hay, de hecho, una decisión definitiva del partido. Como les hablé hace un segundo de los problemas entre militares, también hay problemas entre políticos. Y desaparecido Juárez, el gran equilibrador, el gran elector, digamos, el gran juez, desaparece y los conflictos encuentran más dificultosamente su resolución. José María Iglesias, presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia y candidato derrotado, compitió contra Lerdo de Tejada, reconoció sí la legitimidad de la reelección, es decir, no tenía ningún problema con el hecho de que una persona se presentara por segunda vez al cargo, pero alegó fraude en las elecciones del 76. Y alegando fraude, luego de alegar el fraude, pidió que se anularan y que mientras se celebraban nuevas elecciones, ocupara la presidencia el titular del Poder Judicial, es decir, él mismo. También tenemos una larga historia en la que no voy a ahondar aquí, durante esta época, de la relación conflictiva entre los poderes y sobre todo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Cuántos presidentes de corte
llegan a la presidencia, por mencionar a Lerdo y a Juárez, es perfectamente lógico que Iglesias pensara que ese era un camino posible de acceso a la jefatura del Poder Ejecutivo. En octubre del 76, a pesar de lo argumentado por Iglesias, el colegio electoral declaró a Lerdo de Tejada presidente constitucional. Iglesias sale de Ciudad de México, se va a Guanajuato, se proclama allá presidente interino y obtiene el reconocimiento de varios estados del centro y del Bajío. Es decir, está comenzando a armar una rebelión, una rebelión política de gran envergadura. Díaz, que seguía encabezando la rebelión o digamos la revolución de Tuxtepec, ya estamos hablando de dos desafíos distintos, Díaz intenta negociar con Iglesias en ese momento. Hay negociaciones, hay propuestas, Díaz propone reconocerlo como presidente interino a cambio de ciertas condiciones, Iglesias se niega a pactar en los términos en los que Díaz quería. Díaz lo que quería básicamente era garantizar que la presidencia de Iglesias fuera en realidad un interinato y quería allanar su camino hacia unas elecciones que le permitieran a él presentarse y ganarlas. Iglesias se rehúsa y al mismo tiempo Díaz decide trasladar el grueso de las fuerzas a su mando o de las fuerzas en contra del gobierno de Lerdo de Tejada del Teatro de Operaciones del Norte al sur. No como se proyectó unos años antes con una gran división o un ejército de operaciones que fuera avanzando para tomar la Ciudad de México, sino creando nuevos espacios de rebelión que complicara desde un espacio más cercano a la capital de la República la situación del gobierno federal. Con ello, la suerte de la rebelión comenzó a cambiar y a favorecer a los rebeldes. En noviembre del 76, todos lo tenemos bien claro, Díaz derrota por última vez al general Alatorre en la batalla de Tecuac. El 20 de noviembre, poquito de tiempo después, Lerdo de Tejada abandona la capital y 6 días después las fuerzas de Díaz la ocupan. Como 9 años atrás, noviembre del 76, Díaz toma el control de la Ciudad de México, pero en esta ocasión no se le entrega a nadie. El 28 de noviembre asume la presidencia de la República. Con la capital bajo control, finales del 76, deja a Juan Méndez, a su viejo amigo de la Sierra Norte de Puebla, a cargo del Ejecutivo y parte con una división de 12,000 hombres al Bajío para combatir a Iglesias, que sigue en el Bajío y que sigue argumentando que es presidente interino. El avance de Díaz al Bajío, más que una campaña militar, es una campaña política. Va avanzando y va construyendo acuerdos con líderes regionales, con gobernadores. Algunos de los gobernadores que habían reconocido el interinato de Iglesias reconocen el nuevo gobierno de Porfirio Díaz. Iglesias sale al exilio en enero del 77 y poco después Lerdo hace lo mismo. En mayo del 77, Díaz lanza su candidatura para las nuevas elecciones presidenciales y gana como único candidato. El asedio a los poderes locales, los gobiernos el asedio de los gobiernos estatales, de los poderes locales, de las guardias nacionales y de los hombres de guerra que están en todas partes y que impusieron al gobierno nacional estaba concluyendo. Fue un asedio que duró casi 10 años. El porfiriato, en 77, acaba de comenzar. Y yo termino la narración cronológica aquí. Vamos a intentar cerrar lo que acabo de plantear hasta ahora. Fue por primera vez durante esta época, en la que llamamos porfiriato, que el gobierno nacional mexicano pudo establecer en sentido estricto del término como tal. José C. Valadez afirma que fue durante este tiempo en que se creó el Estado mexicano. Luis Medina, que ya hemos citado aquí, explica que no fue el Estado sino el sistema político, el conjunto de normas formales y reglas informales tácitamente acordadas por los actores políticos, el que estableció durante el porfiriato. Contrariamente a lo que el prejuicio eurocéntrico que establece que hay una relación unívoca entre gobierno nacional y ejército, lo que hemos visto aquí, en esta hora que llevo ya hablando, es que
no hay una relación unívoca entre gobierno y ejército, a pesar de que los que encabezaban el Ejecutivo durante el tiempo del que hablamos también lo creyeran. La realidad militar de la República restaurada nos sugiere un conjunto de instituciones militares, formales e informales, en compleja y cambiante relación con el gobierno nacional y los poderes estatales y regionales, por un lado. Y por otro lado, una relación también conflictiva, permanentemente, entre gobierno nacional, poderes locales y poderes estatales. Los pivotes de la relación entre las fuerzas militares y las organizaciones políticas fueron simplemente los militares, pero no entendidos como suele hacerse como políticos deformados por el ejercicio de las armas o como militares advenedizos que aprovechan ilegalmente la ventaja que éstas les dan, sino más bien como una particular mezcla de ambos. Son políticos, son gestores, son administradores y militares. Yo los llamo hombres de guerra. Juan N. Méndez, por ejemplo, y en algún momento o en algún momento anterior, el propio Díaz. Desde 1848, seguramente desde antes, y hasta 1876, la existencia del gobierno nacional y su suerte dependieron en realidad de la voluntad y la capacidad de las organizaciones regionales y sus actores e instituciones, ayuntamientos, gubernaturas, cacicazgos, cuerpos de Guardia Nacional. México durante ese periodo estuvo conformado por unidades regionales que llegaron a entendimientos políticos, a pequeños sistemas políticos, si se prefiere, antes de que el gobierno nacional pudiera hacer lo mismo con estados y con regiones. A partir del 67, estas unidades dejaron de oponerse a la consolidación del Estado, este dejar fue muy progresivo, como hemos visto, y entraron en un proceso de acuerdos que llevó, de hecho, a replantear las características efectivas del Estado liberal mexicano a partir de del triunfo de la rebelión de Tuxtepec. Paradójicamente, o aparentemente de manera paradójica, una vez que llega al poder la generación tuxtepecadora, como la llamó don Luis González, se dedicó a desaparecer los factores que le habían ayudado a conquistarlo. Debilitó hasta ser invisibles a las guardias nacionales de los estados. Domesticó a los hombres de guerra y los fue convirtiendo poco a poco en burócratas y en políticos alejados del ejercicio de las armas. Y por último, fundó un ejército moderno que con mucha lentitud fue generando por primera vez en México militares profesionales. Pero fue un proceso muy lento y muy leve. Es decir, la formación del ejército y del mundo militar porfiriano será lentísima y más, como se podrá ver si se estudia con detalle, de apariencia que de fondo. Este es un largo proceso que va a ser violentamente interrumpido en 1911, hasta 1911, con la irrupción de nueva cuenta de fuerzas militares regionales. El doctor García Diego sabe muy bien a qué me refiero, ha estudiado a detalle cómo se forman estas fuerzas, y una nueva e insospechada generación de hombres de armas, los hombres de la revolución. Pero estas nuevas fuerzas militares regionales y estos nuevos hombres de guerra son evidentemente asunto para otra conferencia. Yo termino aquí la mía y les doy por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues ahora vamos a la parte de las preguntas y las respuestas. Recuerden, nuestra audiencia que nos sigue en Facebook, que pues estamos pendientes de sus preguntas aquí en nuestra transmisión. Voy a dejarle los micrófonos a Ángel Limón, al doctor García Diego para sus comentarios. Adelante, Ángel. Gracias, doctor García Diego. Pues primero agradecerle al doctor Ibarrola a nombre de la secretaria general, la maestra Graciela Báez Ricardes, y a nombre del director general del Espacio Cultural San Lázaro, a Ismael Carballo, pues esta conferencia. La verdad es que es bastante importante hablar sobre los hombres de armas durante la época de Juárez. Eminentemente, este espacio de conocimiento nos permite asomarnos a un tema que en lo particularmente a mí me importa mucho, porque es la consolidación de la independencia de la nación con la guerra con los franceses en la intervención,
pero también son las guerras internas, ¿no? La guerra de los 3 años, la sucesión, después de la jura de la Constitución de 1857, los conflictos internos, pero aún sumado al proceso de cuando Juárez gana el triunfo de la República y empieza a haber una serie de espasmos, ¿no? En algunos espacios políticos en los cuales reclaman que haya procesos distintos, ¿no? Y quisiera hacer como un conjunto de comentarios, preguntas y a ver si podemos hilar algo, ¿no? Justo en su cierre de la intervención hablaba del papel de los generales o de los que estaban al cargo y de repente a mí se me imagina que hacían política, ¿no? Y hacían política a través de las armas. Y a veces esas armas se convertían en poder político. O sea, era un proceso bastante complejo y creo yo que estas relaciones también empezaban a alcanzar un conjunto de fuerzas regionales, ¿no? Hace rato de la mañana platicábamos sobre cómo fue Bernardo Reyes constituyéndose en un espacio regional importantísimo en el norte del país, pero claro, el coronel Reyes, pues es uno de ellos, ¿no? De estos hombres de armas en este espacio geográfico norteño. Y también, no sé si sea adecuada mi comentario, pero yo creo que este proceso tan complejo de la federación, ya sumada a la Constitución del 57, todavía tuvo aún fuerzas que le permitieron tensar, y esas fuerzas eran los ejércitos, ¿no? A mí de repente me genera mucho ruido o curiosidad ocupar la expresión confederalistas, pero creo que en algunos momentos los ejércitos sí colaboraban, o estos ejércitos regionales o estos ejércitos estatales colaboraban a soportar la autonomía y la soberanía entendida en ese instante frente al poder central, ¿no? Aunque estamos hablando ya de una federación y evidentemente también estas fuerzas estatales pues eran alimentadas y nutridas desde los gobernadores, ¿no? Porque inevitablemente los gobernadores en muchas ocasiones estaban fuertemente involucrados. Pienso yo también que estos hombres de armas o estos personajes sí alcanzaron un proceso capaz de irremediablemente poner en crisis al régimen y que estas crisis también atendían mucha de sus formas de hacer política a través del Congreso, ¿no? La reapertura del Congreso también generó una nueva salida política. Usted planteaba que la apertura del Senado era una vía, ¿no? De despresurizar esta exigencia de mayor federalismo. Pero bueno, hasta ahí dejo mi comentario, a ver qué podemos tejer. ¿Contesta ahora, Javier, o esperamos? Si quieres, planteo yo mis preguntas, Bernardo, y preguntas, comentarios, y luego ya podrías contestar. No sé si del público también tengamos algunos comentarios, en ocasiones lo hacen. Así que si quieres, yo me lanzo. Y lo primero que tendría que decir, Bernardo, es que, o más bien, doctor Ibarrola, usted se curó en salud al inicio de su conferencia diciendo que no tenía la altura de los colegas que lo han precedido en este ciclo, pues será por razones de edad, pero no de calidad. Doctor Ibarrola, estuvo espléndida su conferencia y, repito, estuvo a la par de cualquiera de sus predecesores. Ya dejo ese tema y paso a dos preguntas o tres comentarios más bien. Una es, y perdón, voy a intentar sacarte del tema, Bernardo, porque nos has hablado de lo que pasó con Juárez y Lerdo y el ejército liberal al término de las guerras, como se dice genéricamente, la guerra de intervención francesa. Pero mi pregunta sería otra. ¿Qué pasó con el ejército conservador? Porque nos describiste perfectamente cómo el ejército triunfante, que es muy difícil a los ejércitos triunfantes disciplinarlos, meterlos en cintura, ordenarlos, porque son
pues los artífices del triunfo traen toda esa vanidad y esa soberbia y esa seguridad, con muchas deudas políticas por parte de los civiles. Entonces, ¿qué pasó con el ejército conservador? ¿Hubo algún licenciamiento? Sabemos lo que pasó con algunos generales, unos fueron al exilio, pues otros, Miramón y Mejía, pues está muy claro qué pasó con ellos. Pero en general, ¿cuál sería la postura de los remanentes, de lo que quedó del ejército conservador? Bueno, mencionaste a Losada, más o menos sería parte de ello, pero no del todo, no es un representativo de ese ejército, ¿no? Además, serían militares sin lealtad a los gobiernos de Juárez y Lerdo. Entonces, la negociación con ellos o el control que se tuvo que tener con ellos es distinto. Un segundo comentario tiene que ver con lo que sigue. Este intento de organizar el ejército liberal, ahora sí ya regreso al ejército liberal, una vez triunfante, pues parece que se hiciera sin gran conocimientos teóricos. Todos estos generales eran, pues muchos de ellos eran civiles que habían tomado las armas o veteranos de las guardias nacionales, de las milicias estatales, sobre todo. Pero parece que el colegio militar no estaba a disposición del gobierno liberal, se restituye hasta años después, es más bien está vinculado con el ejército conservador. Entonces, ¿con quiénes armaron Juárez y Lerdo esta propuesta de reorganización, de modernización militar? Y por último, Bernardo, no quisiera yo simplificar demasiado el tema, pero cuando a mí me toca explicarle en clase a mis alumnos y alumnas este momento, les digo, bueno, es que había un gran dilema, no sé qué, de verdad, si lo ves muy superficial, muy elemental, dímelo, porque me va a servir para corregir mis futuros cursos, pero había un gran dilema. Los civiles, digamos Juárez y Lerdo y todo ese grupo maravilloso que lo acompañaron, decían, ya se acabó la guerra y por lo tanto es momento de que los civiles, los políticos profesionales, reordenen el país. Y por otro lado, los militares decían, se acabó la guerra porque nosotros la hicimos, porque nosotros somos los triunfadores y por lo tanto los gobernantes civiles tienen que considerarnos, tienen que tomarnos en cuenta, tienen que pagar nuestros sacrificios. De hecho, Porfirio Díaz, en uno de esos años en que estuvo durante la República Restaurada, fue diputado y creo que la única vez que tomó, que fue a la tribuna, fue precisamente para reclamar que los gobernantes civiles estaban olvidando a los militares, que los tenían muy maltratados, los tenían muy olvidados. Lloró incluso y por eso es conocido como el llorón de Camole. En fin, estos serían mis comentarios. Tendría muchos más, de verdad. Es un tema fascinante. Me da gusto además señalar una cosa que ya lo hemos platicado. Durante muchos años, quienes hacían la historia militar eran militares que habían dejado el servicio por alguna que otra razón. En cambio, hoy vemos a historiadores profesionales, tomando el tema de la historia militar y los resultados pues están a la vista. Muchas gracias, Bernardo, a nombre de la Academia, a nombre de la Cámara de Diputados. Ahí está Ángel Limón para decírtelo, ya lo hizo. Y bueno, esos fueron las observaciones que te haría, los comentarios, las preguntas que te planteo. Tenemos una pregunta del público. Es de Alexandra Machado y su comentario es, después de la muerte de Juárez, ¿quién fue el mayor obstáculo rival para Díaz? Es su pregunta. Vamos bien. Vale, muy bien. Bueno, pues las observaciones, muchas gracias, don Ángel, y a Javier, pues que le digo, que también muchísimas gracias, que me hacen, pues nos permitirían comenzar a hablar un rato largo
y bien interesante. Voy a intentar responder, aunque probablemente se me vayan algunas cosas u otras las desconozca de plano. Sí, por supuesto. Cuando usted menciona a Bernardo Reyes, uno piensa en un cacique militar, pero si uno piensa en Bernardo Reyes y justamente su desempeño, su función dentro del sistema político que funda Porfirio Díaz, es un nuevo tipo de cacique, un nuevo tipo de hombre de guerra. Es el hombre de guerra, para empezar, hay una diferencia generacional, es más joven que todos los demás, bastante más joven, por una parte, pero por la otra, su carrera no depende de su vínculo o del vínculo tan profundo, tan esencial que tienen estos caciques militares en sus regiones. De hecho, si no entiendo mal, y si digo una barbaridad, el doctor García Diego me va a corregir, porque se trata de Reyes. Reyes es tapatío, no es neolonés, pero se mueve muy rápidamente y se establece muy rápidamente en otra parte. Es decir, no es, por poner un ejemplo evidentísimo, Juan N. Méndez en la Sierra Norte de Puebla o Juan Álvarez en las montañas del sur, de donde está arraigado casi como si fuera una raíz de un árbol. Es decir, en la estructura social, económica de la región. Se trata, Bernardo Reyes, de una persona así, que tiene una gran experiencia militar, sabe operar muy bien, pero sobre todo sabe obedecer órdenes que le dan desde el gobierno central y la sabe ejercer. Y entonces es enviado al noreste justamente a desarticular unos cacicazgos que a don Porfirio ya le parecían cansados. Naranjo y Treviño, que lo apoyaron en la Noria, que lo apoyaron luego en Tuxtepec y que eran sus iguales. Bueno, 20 años después, don Porfirio ya no los considera sus iguales y ya está un poco harto de que ellos quieran tener esos ámbitos de autonomía que ya no tienen por qué tener, porque en el momento en el que se lleva a cabo todo esto que acabamos de narrar, pues no había de otra. Pero 20 años después y reducidos los controles o los poderes militares que tienen Naranjo y Treviño y otros, en realidad tienen bien poco que hacer. Reyes es entonces, en realidad, es una especie de lugarteniente del poder central. Y su lógica es esa. Es mucho más moderno que estos otros caudillos que están moviéndose siempre arraigados al espacio geográfico, que supone arraigados a mecanismos de producción, a áreas que producen cosas y a mecanismos sociales muy claramente planteados. Eso para intentar encadenar con el comentario, don Ángel, que hacía usted del término confederalistas. En algún texto yo utilizo el término confederación militar y lo uso con miedo porque parece que está fuera de la realidad política mexicana. Me parece que lo que hay para enfrentar la invasión, la guerra de intervención y también la guerra de los 3 años es una gran confederación militar. Y es una confederación militar de poderes estatales, grandes cuerpos, grandes unidades que tienen su origen en la Guardia Nacional, que ya no se llaman Guardia Nacional cuando empiezan a operar así, pero que en realidad siguen funcionando como tal. Y entonces el ejército de operaciones de tal es en realidad la suma de 2 guardias nacionales o de 3 guardias nacionales, que funcionan exactamente como funcionaban antes y que en realidad funcionan de manera confederada. Yo intento explicarle a mis alumnos, por contraste con otras historiografías militares, otras realidades militares, la mexicana, que además es común a muchos puntos de América Latina. Se ha criticado hasta el cansancio, sobre todo estos viejos generales que se metieron a historiadores al final de sus vidas o que ejercieron la historia como una pasión y que algunos fueron muy importantes en su momento, pero que en realidad están pensando en el mundo militar decimonónico desde los lugares que ellos conocen en el mundo militar del siglo XX. Estos militares, pienso por supuesto en Garfias, que creo que es el último de la estirpe, pero está León Toral, Sánchez Lamego y todos los demás, en realidad se formaron en un ejército muy formal y muy estable. Y entonces entienden el mundo militar desde esa perspectiva. Y entonces desde esa perspectiva critican, por ejemplo, qué ocurre luego de la victoria del 5 de mayo contra el francés en Puebla,
y se enojan y regañan a Zaragoza y le dan manadas a todo el mundo porque dicen que no se hizo lo que se tenía que hacer, que era iniciar la persecución de la retirada, complicar la retirada y acabar con la fuerza invasora. Sí, claro, por supuesto, un ejército formal, con una estructura formal como la que ellos conciben, es lo que tendrá que hacer. Pero una vez concluida la batalla, las fuerzas llevaban peleando más de 12 horas y decidieron que iban a descansar. Punto. Y no había poder humano que las obligara a hacer una cosa que no querían hacer. Y Zaragoza lo sabía perfectamente bien. Sabía que la caballería de Díaz iba a obedecer a Díaz y que tal vez si Díaz decidía que había que iniciar la persecución, lo harían, pero no lo iban a hacer hasta 2 o 3 días después, porque iban a descansar, se iban a emborrachar, luego iban a tener su cruda y su celebración, y ya luego verían. Una fuerza militar formal no funciona así. Una fuerza militar formal tiene una cadena de mando y una estructura que se obedece, y formalmente todos le debían obediencia a Zaragoza, pero Zaragoza sabía perfectamente bien, como lo vas a ver González Ortega el siguiente año, que no se puede pelear con los jefes militares de las unidades, porque en realidad lo que está haciendo es encabezar una confederación, y es una confederación voluntaria de fuerzas militares que se juntan de manera voluntaria. ¿O qué se hubieran preguntado o se preguntarían estos integrantes de la confederación militar? ¿Vas a cortarme los saberes? ¿Cuáles? Jamás les han dado dinero. ¿Vas a cortarme el abastecimiento? ¿Cuál abastecimiento? ¿Vas a quitarme las armas? Las armas las llevaban ellos. Es decir, no dependen prácticamente de nada logísticamente del gobierno federal o de la Secretaría de Guerra. Y entonces sus ámbitos de obediencia están muy limitados, y durante la guerra de intervención y antes funcionan porque en realidad lo que hay es una confederación que encuentra su, digamos, argamasa, su unión a partir del gran proyecto político del que sí es responsable Juárez. Eso sí, el discurso que permite que todos estén unidos y que todos más o menos trabajen más o menos juntos, sí lo da Juárez y esa gran generación liberal que tiene muy claro de qué país estamos hablando. Y entonces no está nada lejos la idea de la confederación militar o del confederacionismo de lo que ocurría en ese momento. Visto con los ojos del siglo XXI y con un Estado que tiene los recursos suficientes para tener una gran fuerza militar, es inconcebible, es muy difícil de entender. Pero así era y así fue hasta bien entrado el siglo XX. Los tiempos revolucionarios tienen no poco de estas características, con otras particularidades, por supuesto. Ejército conservador, Javier, ¿qué pasó con él? Híjole, claro, es otro de los temas, considerando que en realidad el ejército nacional era conservador. Y cuando la guerra de los 3 años, el ejército anterior se va con los conservadores. Y los egresados del colegio militar son conservadores, prácticamente todos. ¿Qué ocurre con la derrota? Bueno, el primer elemento, que parece una perogrullada, pero es importante, es que sus fuerzas estaban muy diezmadas. La matazón, sobre todo de la guerra de los 3 años, fue bestial. Se mataron con particular alegría y quedaban pocos jefes de alto rango. Quedan algunos, pienso en Vidaurri, por ejemplo, que es como un ejemplo preciso de militar que va del mundo liberal y luego al conservador y va dando bandazos. ¿Qué ocurre con esos oficiales? Pues los que no se exilian van a la vida civil, se acomodan, y no pocos acaban más o menos ocultos, no directamente ocultos, pero sí muy, digamos, hoy diríamos con bajo perfil en los espacios estatales y regionales. Y no se meten demasiado, y no hacen demasiado ruido, porque tienen claro que su juego, que su tiempo ya pasó, pero van a quedarse ahí, y tiene que haber obligatoriamente con la refundación del ejército, en realidad es la fundación del nuevo ejército, una especie de amnistía no oficial para algunos mandos intermedios, eran coroneles, que necesita el ejército para formar a la tropa o para organizar a la tropa y para luego ir al colegio militar cuando se abra y volver a formar soldados profesionales. Es decir, el pie veterano del nuevo colegio militar
va a ser de conservadores, que no hubieran cometido ningún gran pecado. Una cosa parecida a lo que ocurre en la posrevolución con algunas facciones revolucionarias, donde la gente ya hace más o menos de la vista gorda, no se perdona con tanta facilidad a los huertistas, en todo caso no a los ciudadanos, a esos nunca, pero a los demás, más o menos se dice, bueno, trabajó con Huerta, pero no era abiertamente huertista, hacemos la vista gorda. Ocurrió algo parecido para la posibilidad de que estos conservadores se reincorporaran a las fuerzas militares. Por otro lado, ¿cómo le hacen los liberales si no tenían soldados profesionales? Es que sí tenían, pero eran pocos. Y estaban muy profesionalizados. Creo que el más culto era Rocha, el más educado era Rocha. Pero Escobedo sabía lo que hacía, Mejía sabía lo que hacía, Fuero sabía. Tenían muy claro cómo funcionaban las cosas, tenían una experiencia operativa verdaderamente interminable. Pensemos en Escobedo, yéndonos 15 años atrás, bueno, unos años atrás, en 63, escapa de Puebla, pues con 3 o 4 personas, solo, vuelve a su región, a Nuevo León, y regresa unos años después con una división de 10,000 personas. ¿Cómo la formó? ¿De dónde la formó? ¿Cómo la organizó? Y era Escobedo solito, y luego es gobernador en San Luis Potosí, y tiene una experiencia administrativa importante. Luego es, por un breve periodo, secretario de guerra, intenta hacer cosas que no puede, pero lo que quiero decir es que para intentar explicarlo de forma mecánica, lo que les faltaba de formación formal, digamos, lo tenían en experiencia acumulada tanto en el mundo militar como en el mundo administrativo. Y algunos de los antiguos conservadores les dieron las herramientas básicas pues, para fundar las instituciones que luego funcionaron razonablemente bien, básicamente. ¿Quién es el principal opositor de Díaz una vez que es derrotado? Lerdo, pues por supuesto Iglesias, José María Iglesias. Él tiene la legitimidad del poder judicial y un discurso. Él es candidato derrotado. Él es el verdadero adversario de Díaz y él cree que es posible jugar, me refiero a José María Iglesias, y llegar a la presidencia. Pero Juárez ya no lo va a permitir, porque Díaz ya desarrolló una enorme habilidad política, una gran habilidad política que lo neutraliza rápidamente. Es decir, en realidad, lo que hizo quien leyó mal fue Iglesias a Díaz. No entendía que lo que le ofrecía, que el acuerdo que le ofrecía para que él ocupara el interinato, era lo que le convenía más a él políticamente, porque sale del país en 77 y no recuerdo cómo termina su vida, pero o la termina en el exilio o la termina en la vida privada absoluta. No vuelve a poner un pie hasta donde yo recuerde ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en ninguna parte. Cuando hay algunos conservadores que sí, que pueden reciclarse y que pueden hasta integrar el Senado, ¿no? No sé si respondí o si me hice muchas bolas. No, yo creo que está perfectamente respondido. Respecto a tu respuesta, Bernardo, de Bernardo Reyes, absolutamente de acuerdo. Era de otra generación y él, yo diría que es uno de los militares disciplinadores que está para controlar las rebeliones locales y para construir un ejército nacional. Primero lo mandaron al noroeste, Sinaloa, Sonora, luego a San Luis Potosí, y finalmente como procónsul del Porfiriato al noreste, jefe de la tercera zona militar, para controlar efectivamente a estos dos grandes liberales que eran Treviño y Francisco Naranjo de Lampazos. Tenemos 3 preguntas del público, doctor. Vengan. La primera es de Bernardo Basurto. Buenas tardes. Después del fin de la guerra de intervención aparecieron obras como Calvario y Tabor, en donde se resaltó el papel del soldado. Y mi pregunta es, ¿esa clase de obras, poemas, discursos, etcétera, pretendieron enaltecer el papel del soldado ante una política que buscó el predominio del poder civil sobre el militar? Esa es la primera pregunta. Otra pregunta es de Perla Andrea. Gracias por la conferencia, doctor. Mi pregunta, ¿qué tanto
papel tuvo el Colegio Militar en la construcción del discurso de la historia patria ante la derrota del ejército norteamericano? ¿Cuáles fueron sus implicaciones? Y la última, Sergio Naime Fares considera que los levantamientos militares contra Juárez en parte son intentos de las reformas a la Constitución de 1857 que quiso llevar a cabo Juárez y asumir poderes dictatoriales y los fraudes electorales. Es la pregunta de Sergio. Gracias, doctor. Interesantes las preguntas que nos llevan a temas bien fuertes. A ver, hay un elemento que no dijimos con la claridad con la que tendríamos que haberlo hecho tal vez. Ni antes ni después de la guerra de intervención se resolvió el problema de la conscripción. Es un problema central. Y ese problema en realidad no se resolvió nunca, porque en México nunca ha habido servicio militar efectivo. Se resolvió al concluir la revolución con la posibilidad del Estado mexicano de hacer un verdadero ejército de enganche. A partir de los años, que será 30, que ya desde finales de los años 20, que se formaliza el enganche, es decir, la paga por parte de los soldados, para los soldados, y el enganche voluntario. Sin embargo, durante toda la guerra de intervención y la guerra civil anterior, pues una gran cantidad de personas desempeñaron el ejercicio de las armas, fueron soldados. No nos gusta reconocerlo, no nos gusta estudiarlo, no nos gusta verlo, pero la mayor parte de ellos lo fueron de manera forzada, porque la gente normal no va a la guerra voluntariamente, porque la guerra es un lugar muy feo donde hay que matar y uno lo mata. Y eso a la gente normal no le gusta. Había que enaltecer el desempeño y el sacrificio dado voluntaria o involuntariamente. Habrá habido, por supuesto, soldados voluntarios y no pocos. Yo discuto con mis amigos que se dedican a la revolución, supongo que el doctor García Diego se imagina con quiénes en particular, sobre el carácter voluntario y popular de no pocos cuerpos militares. Es voluntario y popular para los oficiales, pero para abajo tenemos que ver, y me creo que sea voluntario durante un periodo corto, lo que dura el tiempo de espera entre una actividad agrícola y la siguiente, pero que haya masas dispuestas a dejar su tierra y convertirse en soldados con una paga aproximada e incierta, es poco probable. Estos soldados estuvieron ahí durante la guerra de intervención y había que reconocerlos en el discurso. Pero al mismo tiempo que se reconocían en el discurso y que aparecían como personajes heroicos en odas y en algo de literatura que yo no conozco a profundidad de la época, también eran sistemáticamente ignorados y su situación era sistemáticamente no ignorada, digamos que ninguneada, menospreciada en los ámbitos de la política. Es decir, había unos tímidos intentos de ordenar el reclutamiento y de convertir el reclutamiento en algo que fuera un poco menos arbitrario, un poco menos violento. Y eso, por ese camino, no se avanzó nunca. El verdadero conflicto estaba dado, como lo planteé al inicio de la charla, entre los estados y la federación, el contingente de sangre. Ahí se llama el libro, que fue la tesis de licenciatura de Juan Antonio Serrano, por cierto, una gran tesis de licenciatura. El contingente de sangre, es decir, lo que importa es cuánta sangre, cuántas personas manda tal estado a la federación. No se las manda por la buena, con una buena ley de reclutamiento, no violando las normas. Es hasta bien tarde, finales del siglo XIX, que a partir de una serie de amparos promovidos por algunos sectores, que se tiene que incluso modificar la Constitución para que las personas no puedan ampararse del servicio de la leva. Y se modifica para que no se modifique, para que no haya posibilidad y el recurso del amparo no proteger a los ciudadanos de la leva. Es decir, hay, para resumir e intentar responder a la pregunta, una entronización o un enfoque hacia el soldado, pero hacia el soldado simbólico, hacia el soldado que no existe en la realidad, hacia el soldado desconocido. El término es perfecto, que no delata, que no dé problemas. Hacia el real, hacia el que está engrosando las filas de las unidades militares por la mala, nada. Sobre sus condiciones de vida, nada. Sobre su posibilidad de instrucción, de formación, de equipamiento, prácticamente nada.
Los oficiales, tanto liberales como conservadores, se han dedicado durante montones de años a engrosar sus listas de soldados a sus órdenes para tener más saberes y robárselos. Y lo han hecho sistemáticamente. Es decir, el siglo XIX es un siglo que maltrata a los soldados mexicanos, no el siglo, el poder y la gente que ejerce el poder de manera violentísima. Y no lo vemos porque la historiografía no ha podido acercarse a estos problemas en buena medida por la falta de fuentes. Alguna vez intenté, de hecho, conduje una tesis de licenciatura que quería hablar de los soldados durante la guerra del 47, de qué pensaban los soldados. No sabemos qué pensaban los soldados, sabemos qué pensaban los oficiales, qué pensaban los soldados, pero qué pensaban los soldados y cómo procedían y cómo se organizaban, no lo tenemos muy claro. Pero sí, por supuesto, es el momento en que pues se escribe el himno nacional mexicano. Un soldado en cada hijo te dio, dice el texto. Es exactamente ese momento donde aparece este personaje y el personaje será simbólicamente muy importante. El colegio militar es, por pasar a la siguiente pregunta, el colegio militar es parte del Estado central casi siempre y está muy asociado con los momentos conservadores. Los liberales no están de acuerdo o no están muy conformes con la existencia del colegio militar. Piensen que a principios del siglo XX el pensamiento radical liberal, que ya está siendo anarquista, pienso en los Flores Magón, están pugnando por la desaparición del ejército y la vuelta a la estructura de las guardias nacionales y la desaparición del colegio militar, por supuesto. Es visto como una cosa, como una institución muy conservadora, hasta la llegada de la República restaurada. Se tiene que refundar y se tiene que refundar rápido, porque queda muy claro que es indispensable generar una escuela donde se formen oficiales para el ejército que se quiere tener. Y si alguna vez se quiere dejar de depender de estos señores de la guerra, de estos hombres de guerra, que van a caballo entre el gestor regional, el cacique, el caudillo y el jefe militar. Y en ese colegio militar, el civismo se va a decantar muy rápidamente. No recuerdo de qué año es el texto que escribe Sierra para los alumnos del colegio militar, debe ser de los años 80, que es una historia patria, es una síntesis de historia patria para los alumnos del colegio militar. Es decir, es como una especie de cápsula de patriotismo sintetizado para los que lo tienen que ejercer de manera directa. Y por supuesto, desde que el colegio militar se refunda y se reabre, se vincula de forma muy directa con su gesta principal fundacional, no fundacional, pero principal, que es la de la defensa de los niños héroes del colegio de Chapultepec, de su escuela. Luego eso va a permanecer, y va a permanecer en momentos muy posteriores, es decir, en 1913, los alumnos del colegio militar, emulando esto que les enseñaron sus maestros, van a escoltar a Madero del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, y en 20 otros alumnos de otro colegio militar van a escoltar a Carranza. Es decir, esa idea permanece y subsiste, se arraiga profundamente. Y entonces, sí, el colegio militar es un lugar donde se ha decantado, digamos, una forma de nacionalismo militar y militante muy poderosa. Y está allí y no creo que tenga... no hay razones para que deje de serlo. Hoy justamente hablaba con mis alumnos del seminario en la universidad sobre qué textos estarán usando el día de hoy, de historia me refiero, los alumnos del actual colegio militar. Eso me parece muy importante. No estoy seguro que sea el de Sierra, ojalá que sea de tan buena calidad como ese. La posibilidad, para intentar responder a la última pregunta, de que los levantamientos contra Juárez fueran por liberales puros, en realidad no va por ahí, no va por ahí la jugada. No se trata de liberales recordándole a Juárez que era liberal. En realidad, tampoco hay conservadores que estén intentando buscar una segunda oportunidad. La guerra de los 3 años, esta guerra civil, fue brutal. Y el bando conservador quedó desarticulado política y militarmente hasta el cimiento. No había la posibilidad, a ver, pienso en García de la Cadena, un poco de tiempo después de Zacatecas, que tenga por ahí alguna cosa que haya quedado del pasado más o menos remoto y algún intento de reivindicación contra el gobierno de Juárez. No, yo no lo veo por ahí. Es, creo, abiertamente un ciclo de levantamientos para, como decía Javier García Diego hace un momento, exigir la parte que toca, o que ellos consideran que toca,
porque ellos, los militares, en campaña, tuvieron que aprender un oficio de la A a la Z, el oficio de hacer la guerra en serio, no de andar de escaramuza en escaramuza, sino de constituir grandes cuerpos de ejército, moverlos, mantenerlos, disciplinarlos, llevarlos al combate y hacer que ganaran. Y eso les parece que la patria, el sistema político, se los tiene que reconocer. Y si no se reconoce, pues van a la rebelión. Entonces creo en realidad, y creo que por eso estas rebeliones, este conjunto de rebeliones que ocurre durante la República Restaurada, más allá de la Noria de Tuxtepec, son poco conocidos porque no tienen nada de gloriosos. Siempre se trata de asuntos muy puntuales con objetivos muy puntuales. Muchas gracias, doctor Ibarrola. ¿Ya no hay más preguntas, maestro? No, doctor García Diego. Bueno, pues entonces voy a despedirme y luego se despide usted, nos despide a todos, don Ángel. Yo agradezco enormemente a nombre de la Academia Mexicana de la Historia la conferencia, espléndida conferencia, no solamente muy bien informada, sino bien estructurada, bien argumentada, de manera grata. Se agradece enormemente. Así que, doctor Ibarrola, Bernardo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Y Ángel, lo que nos tenga que decir de parte de la Cámara de Diputados y del Espacio Cultural San Lázaro, estamos atentos. Muchas gracias, doctor García Diego. Muchas gracias, doctor Bernardo Ibarrola. Pues la Cámara de Diputados y a través del Espacio Cultural San Lázaro agradece a la Academia Mexicana de la Historia esta plataforma de colaboración. Los esperamos en la última conferencia, que será el siguiente lunes, con la decana de la Academia Mexicana de la Historia, la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Esperamos que sea de su agrado nuestra siguiente reunión. Gracias a todos y a todos. Hasta luego, muchas gracias.